El crimen había tenido lugar el jueves 8 de junio alrededor de las 11 de la mañana, en un monte conocido como La Corderina, cercano a la aldea de Cambroncino, donde se ubicaba la casa familiar de la niña. Augusta Muñoz y otros 2 menores, de aproximadamente la misma edad que ella, y vecinos también de la dicha localidad, habían quedado al cuidado de unas cabras propiedad del padre de la niña, mientras que éste se ocupaba de sus quehaceres diarios en una finca a varios centenares de metros de distancia. En cierto momento, un sujeto de complexión fuerte, vestido con ropa humilde campesina, que caminaba descalzo y que cubría su rostro con el ala de su sombrero chambergo y un pañuelo oscuro, motivo por el que los niños no pudieron reconocerlo si es que acaso se trataba de alguien que habitara en los alrededores, se acercó hasta ellos sin que supieran exactamente por dónde había venido y les pidió ayuda para mover de sitio unos panales de abejas supuestamente situados en la cima del monte en el que se encontraban. Los 2 niños rehusaron ayudarlo, pese a que el sujeto les ofreció a cada uno un mendrugo de pan blanco como recompensa. No podían separarse del rebaño de cabras que estaban custodiando sin ganarse un rapapolvo del padre de Augusta. Esta, en cambio, y pese a las advertencias de sus 2 amigos, acalladas convenientemente por los ruegos y promesas del desconocido, aceptó acompañar al hombre, subestimando el riesgo que corría, posiblemente por lo tentador de la oferta. El pan blanco era al parecer escaso en las urdes y por eso mismo muy codiciado, y sobre todo por hallarse a plena luz del día y en un paraje que era de paso habitual para los vecinos de las poblaciones próximas. Al cabo de un rato, los niños comenzaron a inquietarse por la tardanza de Augusta en regresar, y ellos mismos acudieron a buscarla, aun exponiéndose así a la posterior reprimenda por desatender a las cabras. Al no dar con ella, ni con los supuestos panales que el hombre había pedido ayuda para mover, y alarmados por lo que pudiera haber sucedido, corrieron hasta la finca donde se hallaba el padre de Augusta, y después de que éste inspeccionara también el lugar, todos se desplazaron a Cambroncino para comprobar si la niña había vuelto a casa por su cuenta sin avisar a nadie. Pero Augusta, claro, no estaba en casa, por lo que de inmediato se organizó una partida de búsqueda compuesta por vecinos y parientes de la niña, a la vez que alguien se trasladaba a dar aviso de la desaparición al Juzgado de Paz de Calabazas, población a la que administrativamente se adscribía Cambroncino. El cuerpo sería hallado unas horas después, sobre las 2 de la tarde, cuando ya se habían unido a la búsqueda varias docenas más de personas, así como el propio juez de paz de Calabazas. No estaba lejos de la cima del monte, ni del lugar donde la habían buscado antes tanto los niños como su padre, pero la arboleda y la vegetación les había impedido verlo, y eso pese a que había sido colocado sobre una especie de mesa o altar de roca natural, al borde mismo de un precipicio, y que por tanto era evidente que no se había hecho ningún esfuerzo por mantenerlo oculto. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Soy Ana Vallabriga y el día 15 de cada mes entrevistaré a un autor o autora de true crime o de novela negra. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tenéis más información en alreveseditorial.com. Soy Luis Rosso, soy el autor de Aguacero, que salió en 2016, novela negra, y sobre todo me conoceréis probablemente por ser el autor también de El crimen de Malladas, que es un libro sin ficción que ya trabajamos en este canal hace un tiempo, que trataba el crimen real ocurrido en 1915, por el cual condenaron a cadena perpetua a 5 jornaleros, pero que eran inocentes y que creó una gran polémica en su momento.
Y actualmente soy también el director del Festival Cata Negra, que hacemos cada verano en Extremadura, en Cáceres. Y por último, pues soy el autor del libro que acaba de publicarse, Leyenda de Sangre. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Bueno, como bien decías, acabas de publicar Leyenda de Sangre, que es una novela ambientada en las Urdes, y una novela con la que regresas literariamente a tu tierra, Extremadura, y también a un periodo histórico que ya has comentado en tu presentación, que es el que ya exploraste en el crimen de Malladas, los primeros años del siglo XX. Y yo, la verdad es que la primera pregunta que me surge es si esta nueva historia nace de la investigación que hiciste para ese libro. Sí, yo creo que sí. Desde luego, digamos, están todos los elementos propios de mis libros, de mis anteriores libros. El planteamiento de poner a un investigador, que no es un policía, sino un investigador que está en Madrid y viaja a una zona rural para investigar, es el mismo que está en mi primera novela, en Aguacero. Y como bien dices, la ambientación histórica, en este caso es 1922, es la misma prácticamente que el crimen de Malladas. Y además, pues el hecho de que se trabaje un crimen real, trabajar sobre un crimen real, y además en una zona como es el norte de Extremadura, pues todo esto también obviamente tiene que ver parte del crimen de Malladas. Sí, yo creo que es una suma de elementos que, digamos, hacen que esta obra sea muy mía, digamos, tiene todos los elementos propios de mis anteriores obras. Bueno, por cierto, la entrevista sobre el crimen de Malladas podéis escucharla en el episodio 26 del podcast. Ahí queda, os la recomiendo. La diferencia es que en el crimen de Malladas tú eras fiel a la documentación, era un relato de no ficción, mientras que en este caso has hecho una novela que está inspirada en un crimen real ocurrido a principios del siglo XX, fue conocido como el crimen de la Corderina. ¿Y cómo llegaste a este crimen y por qué te llamó la atención para hacer toda una trama inspirada en este crimen? Pues yo acabé de escribir El crimen de Malladas y estaba ahí en la época de promoción. Bueno, tuve unas oposiciones de por medio y demás, entonces tardé un tiempo en ponerme a escribir o a buscar sobre qué escribir. Yo llevaba con ganas de escribir sobre las Urdes ya mucho tiempo, te hablo de cerca de 20 años. Yo cuando estaba en la universidad, estando allí en Barcelona en la universidad, yo ya quería escribir sobre las Urdes, sobre mi tierra. Lo que pasa que, bueno, pues no se dieron las circunstancias y después de acabar la promoción del crimen de Malladas, pues retomé la idea de escribir sobre las Urdes y estaba buscando pues una historia que contar, es decir, no sabía muy bien qué hacer con esa idea de escribir sobre las Urdes. Más o menos sí que tenía en la cabeza hacer pues una novela policíaca, porque yo, hasta donde yo sé, no hay ninguna novela ambientada en las Urdes de género policíaco y prácticamente de ningún otro género, ¿vale? Hay alguna novela autopublicada y demás, pero digamos novelas a gran escala a nivel nacional para entendernos, ambientadas en las Urdes no había. Y ya digo, pues revisando hemeroteca, que es un trabajo digamos, una afición que tomé de cuando estaba investigando el crimen de Malladas, me di con este crimen, con el crimen de la Corderina, ¿vale? Que no es que fuera un crimen desconocido, en buena medida sí, pero bueno, digamos, había salido ya en algún podcast también de no ficción, allí en Extremadura y tal, pero bueno, que en cualquier caso sí que seguía siendo un crimen desconocido. Luego si quieres hablamos más en profundidad sobre el crimen. Decía, yo me encuentro con este crimen terrible, ocurrido en las Urdes en 1920, crimen sin resolver, y digamos, además, bueno, el tema que hay detrás del crimen muy probablemente es la brujería, la santería, y a mí, digamos, como que todas las piezas del rompecabezas encajaron. Es lo que decíamos antes. Por un lado, las Urdes, que yo tenía ganas de escribir sobre las Urdes, que es mi tierra. Yo vivo en Sierra de Gata, que está muy cerca. Las Urdes, la época, 1920, además el hecho de que fuera un crimen real, etcétera. Y todo me encajaba pues digamos, con todo lo que yo había trabajado anteriormente y era pues eso, como si la historia me estuviera esperando para hacer algo. Otra cosa es que en este caso, en cuanto empecé a consultar la hemeroteca y archivos y tal, enseguida me di cuenta de que este caso no me daba para hacer un libro como el de Malladas, ni mucho menos. Sobre todo porque el caso quedó sin resolver, ya digo, luego hablamos, si queremos, un poquito más en profundidad. El caso queda sin resolver y, digamos, no hubo proceso judicial.
no hubo detenidos y por tanto pues no me daba para hacer un estudio en profundidad sobre el crimen, pero sí que me daba pie pues eso, para hacer una novela y para a partir de este crimen pues hacer una ficción en torno al crimen. Ujú. Sí, o sea que tu primera idea era hacer de nuevo lo que hiciste, ese estudio sociológico que hiciste, porque a mí ese libro me encantó, el del crimen de Malladas, que hiciste con ese libro. Claro, aquí no tenías material suficiente y por eso decidiste novelarlo. Y de todas formas, las fuentes que consultas y demás, me parece terrible cómo en los periódicos de la época sale con detalles mínimos cómo fue encontrada esa niña y los pormenores. Sí, eso es. Bueno, ya digo, yo no es que me planteara hacer un estudio, hacer un ensayo, hacer una novela, yo pues bueno, quiero decir, no me planteé nada, que yo estaba buscando información y luego a partir de lo que me encontré, pues ya decidí lo que hacer. Quiero decir, si yo detrás de este crimen me hubiera encontrado una historia, digamos, mucho más, con muchas ramificaciones, como fue el crimen de Malladas, pues probablemente hubiera hecho Y con más un personajes, ensayo. Eso es. con todo, ¿no? Lo que tenía. Pero ya digo, lo que tú decías y luego el tema de la hemeroteca. Quiero decir, como tú bien dices, en los periódicos se describe el crimen con una precisión horrible. Que decimos hoy en día, se habla mucho del sensacionalismo, ¿no? El amarillismo en la prensa. En aquellos días ya existía lo que es el sensacionalismo. De hecho, algunos titulares sobre estos crímenes, que luego sí que también hablamos de estos crímenes, el fenómeno que había en torno a estos tipos de crímenes rituales, se hablaba de vampiros, ¿vale? Se hablaba de sacamantecas, etcétera. Es decir, ya existía el sensacionalismo en la época, pero lo que pasa que, ya digo, ellos, por ejemplo, en los periódicos no tenían reparos en describir muy pormenorizadamente el cómo se había producido un crimen, por escabroso que fuera, porque además lo hacían de una forma como muy respetuosa en cierto sentido, me refiero, que estaba todo muy bien escrito, con una precisión técnica casi forense que hoy en día sería impensable en ningún periódico. Ya digo, prácticamente se ve que el periodista ha cogido simplemente el informe forense el informe médico y lo ha publicado. Ya digo, esto sería impensable en un periódico de hoy. Lo que pasa es que, claro, que cuando lo lees, y yo esto lo incluyo en un apéndice al final del libro, vas leyendo lo que le hicieron a esta niña, a esta niña que encontraron en Asurdes, y dices, jo, pues casi hubiera sido mejor que lo hicieran de una forma sensacionalista o más, porque es que lo describe con tanto detalle que es absolutamente bestial. ¿Cómo encontraron a esa niña? ¿Qué le pasó a esa niña? Sí, pues esta niña se llamaba Francisca Sánchez, ¿vale? Era una niña de 12 años. Van variando los detalles, ¿vale? Según la hemeroteca, según la fuente, van variando pequeños detalles, pero bueno. La encontraron a media mañana en un monte al lado de Cambroncino. Cambroncino es una aldea, una alquería de las Urdes, ¿vale? La encuentran en un monte que se llama de la Corderina, por eso se llamó el crimen de la Corderina, que además viene, pues casi parece que encaja el hecho de que se llame la Corderina y la víctima sea una niña inocente. Pero bueno, digamos, en este caso es el nombre del monte, ¿de acuerdo? Ya digo, está en la aldea de Cambroncino y a media mañana encuentran a la niña. Esta niña al parecer estaba con otro niño, también pues, de 10, 12 años, igual que ella, y aparece un hombre misterioso, ya digo, varían un poco las descripciones, ¿vale? Según el medio. Aparece un hombre pues embozado, estamos hablando que eh, era la época de verano, hacía calor, pero bueno, este hombre venía medio, pues eso, embozado y pidió a la niña, bueno, de hecho pidió a los dos niños subir a la cima del monte a que le ayudaran con unos panales de abejas. Sabemos que la miel es un poco el producto típico de las urdes. El niño no se atrevió o desconfió del hombre, pero la niña aceptó la propuesta. Parece ser que el hombre les quería recompensar fíjate que para que veas qué detalle más sordio, con un mendrugo de pan, ¿vale? Que en aquella época en las urdes, recordemos el título del documental de Buñuel, Las urdes tierra sin pan, ¿no? Pues eso, quería engañar a la niña o hizo que confiaran en él con un mendrugo de pan. Entonces la niña pues lo acompaña a la cima del monte y al cabo de un tiempo, ¿vale? El otro niño desconfía de qué ha podido pasar con su amiga, eh, y ya da la voz de alarma y al final encuentran a la niña, pues no se sabe exactamente en qué orden lo ejecutaron, pero bueno, le habían hecho un corte en el cuello, la habían desangrado, ¿vale? Habían recogido la sangre en varios recipientes,
Luego además le habían abierto un canal, le habían arrancado varias vísceras y le habían retirado del pecho una tira de piel en forma de cruz, ¿vale? Pues sobre todo este último detalle pues es lo que hizo pensar a la Guardia Civil, a las autoridades, que era un crimen ritual, de los tantos y tantos que ocurrían en aquellos años en toda España, ¿vale? Ya digo, se encuentra esta niña, lo que hace la Guardia Civil es automáticamente es investigar a todos los santeros, todos los brujos que había en las urdes y en comarcas cercanas, pero ya digo, se producen un montón de interrogatorios, hay un montón de versiones, un montón de, lo que decía antes, el asunto sale en numerosos periódicos, pero ahí quedó todo. Es decir, la investigación no dio para más, no se detuvo a nadie, no se procesó a nadie, ya fuera porque no encontraron a nadie o porque no interesaba detener a nadie. Hay que pensar que es el año 1922, es la época del crimen de Malladas, que hemos mencionado antes, que fue una farsa judicial, y es la época del crimen de Cuenca. ¿Vale? Es decir, no tenemos que pensar en la justicia, ni en la policía, ni en la Guardia Civil, ni en los juzgados en términos actuales. Ya digo, entonces, todo indicaba que este había sido un asesinato ritual eh, que quedó sin resolver. Estos tipos de asesinatos, porque en el libro lo nombras, dentro de la novela y luego en la parte final, se inscriben, como tú decías, dentro de la figura de sacamantecas o del tío del unto, ¿no? Y que como parece que estaban vinculadas a rituales de sanación. ¿Cómo de extendida estaba esta creencia en la España de la época? Porque no era algo que ocurría solamente en la zona de Extremadura. No, de hecho, a mí cuando empiezo a investigar, yo la investigación de este libro tenía como dos vertientes. Por un lado era investigar el tema de las urdes, es decir, el tema de pues, la antropología, las historias, los mitos de las urdes. Ya digo, luego si quieres hablamos un poquito de la leyenda negra, que también es un tema muy Sí, interesante. sí, sí, Es sí. decir, era por un lado esto, investigar sobre las urdes, pero por otro investigar, como decías, el tema de los asesinatos rituales por sanación, tema de la brujería, santeros y el tema de los llamados sacamantecas. En las urdes se llamaba esta figura el tío del unto. Y ya digo, esta última parte a mí fue lo que más me sorprendió. Es decir, yo pensaba, como casi todos, que el tema de los sacamantecas hablamos de asesinos que asesinan normalmente a niños pequeños con la intención de usar partes de su cuerpo para rituales o para elaborar productos y venderlos o para hacer rituales. Ya sabemos, el caso más famoso fue el hombre lobo en Roma Santa, famoso del siglo XIX. Hubo muchos más casos, la vampiresa de Barcelona, la vampiresa del Raval. Es decir, yo ya sabía, cuando empecé a investigar esto, ya sabía que había casos reales, lógicamente, pero yo pensaba pues eso, que eran muy poquitos casos reales, los cuales habían creado una especie de folclore en torno a esta figura. Pero mi sorpresa fue, ya digo, como yo no soy tampoco ningún experto en criminalística ni en historia del crimen, cuando empiezo a investigar me di cuenta de que no es así, de que no es que hubiera unos pocos casos convertidos luego en folclore popular, no, es que los casos se contaban por docenas, ¿vale? Eh, ya digo, yo en el libro no hago tampoco un estudio pormenorizado de todos los casos que hubo, pero claro, yo me sorprendo porque tenemos este caso, el de la Corderina, 1922, que es digamos, el que yo uso para mi libro. Pero, por ejemplo, cito otro caso que ocurre en Aceuche, que es un pueblo también de Cáceres, cercano a las Urdes, en el cual en 1925 desaparece una niña pequeña y la encuentran al cabo de unos días, la encuentran destrozada. La versión oficial es que la niña se había extraviado ya sola y se la habían comido las bestias. Pero, claro, está la versión oficial, 1925, igual que decíamos antes, la versión oficial no tiene por qué coincidir con la realidad. Pero es que, además, en los periódicos se dice que cuando desaparece esta niña pequeña, 1925, en Aceuche, se dice que lo primero que hizo la Guardia Civil fue detener o buscar a todos los santeros de la zona. Es decir, que hubo una época entre finales del siglo XIX y principios del XX en España que durante varias décadas este tipo de asesinatos estaban a la orden del día. Y yo, de hecho, pongo una cita con la que abro el libro, ¿vale? Es una cita de Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna, para los oyentes que no lo sepan, es un autor vanguardista de humor español, ¿vale? Que era conocido esto por sus textos de vanguardia y de humor.
Y sin embargo, yo pongo al inicio del libro, eh, pongo una cita cogida de un relato suyo de 1926 titulado El Sacamantecas. Lo que hizo Gómez de la Serna fue, a partir de un caso real ocurrido en Madrid en ese año 1926, él escribe un relato en el que cuenta exactamente esto, como una persona pudiente, una persona rica, encarga pues eso, a una persona pobre que mate a un niño para usar sus partes en un ritual de sanación para intentar curarse. Y ya digo, si hasta un autor de humor vanguardista como Gómez de la Serna hace un relato, se sale, digamos, de su molde de autor de humor y hace un relato serio sobre este tema, eso nos da una idea de la magnitud de esta realidad. Que decir, esto cuando hablamos del hombre del saco, que nos parece como esto que decimos a los niños, yo desde que voy presentando este libro siempre digo que los padres que no usen lo del hombre del saco, que es una cosa mucho más, es decir, ya que se lleva un niño es una cosa muy macabra, pero es que en el fondo el hombre del saco lo que hay detrás no es un hombre que se lleva a un niño en un saco, ¿no? Se lleva al niño y probablemente se lleva partes del niño, ¿vale? Que es una cosa mucho más macabra de lo que parece. Bueno, ya digo, el caso más conocido en la época, más allá de la vampiresa de Barcelona y demás, el caso más conocido es el crimen de Gádor, en Almería, que fue lo mismo, fue un crimen en el que varias personas, digamos, de clase social baja, asesinaron a un niño y le arrancaron varias partes de su cuerpo para hacer pues eso, un ritual para intentar sanar a una persona pudiente que es la que pagaba por sanarse. Ya digo, siguiendo los consejos de una santera allí de la zona. Ya digo, más allá de todo tema de leyendas que puede haber en torno a las urdes, yo, digamos, a mí lo que más me llamó la atención del libro es esto, es decir, cuando iba investigando y me iba dando cuenta de la magnitud real de lo que yo pensaba que era un problema o que era una cosa folclórica, pero no, ni mucho menos. No. El tema de los sacamantecas se ha convertido como en un asunto folclórico popular, pero ni mucho menos. En aquellas décadas había yo lo llamo en el libro, digo que es una psicosis, pero es que es una psicosis real, que estaba basada en casos y en docenas de casos ocurridos en España en aquellos años. O sea que la leyenda del hombre del saco, ¿no? Este cuento con el que te amenazaban tus padres de pequeños, hoy en día creo que ya no se usa, probablemente venga de esto. Sí, sí, vamos, es que es así. O sea, el Sí, hombre del sí. saco es literalmente es el hombre que viene y en el saco no es que en el saco se lleva el niño entero, que a lo mejor también, sino lo que se lleva son partes del niño. De hecho, ya digo, si la gente que maneja un poquito de hemerotecas se dará cuenta enseguida que además este tipo de asesinos, además de sacamantecas, que es un poco el nombre con el que ha llegado al folclore, o el tío del unto, el significado de unto es aceite, manteca, sobre todo porque se decía que se usaba la manteca para hacer jabones, o hacer ungüentos, ¿vale? Manteca de la grasa de los niños. Además se les llamaba, la otra palabra que lo he dicho antes, es la palabra vampiros, ¿vale? Es como, no sé si un eufemismo, porque tampoco es que sea eufemismo, pero ya digo, se habla siempre de sacamantecas, de vampiros. Lo que pasa, claro, que al final es un poco una forma de llevar algo, de llevarlo hacia antes, como un eufemismo, una forma de reducir casi pues eso, como al absurdo, al tema mitológico, casos que eran muy graves. Es decir, en el fondo, y en el libro de hecho hay varios pasajes donde los personajes discuten sobre la naturaleza de este tipo de crímenes y se dice, claro, que en el fondo, por un lado, está la avaricia de aquellos que cometen estos crímenes para ganar dinero, y por otro la incultura del que cree que haciendo algún tipo de ritual o usando algún tipo de ungüento elaborado con partes de algún niño se va a sanar. Claro, quiero decir, visto con ojos de hoy en día nos parece, quiero decir, impensable. Pero ya digo, nos parecerá a nosotros pues, no sé, como un desvarío, una locura, pero hay que ponerse pues eso, en la España de hace 100 años, sobre todo en la España rural, pero no solo. Está el caso de la vampiresa de Barcelona, que no vivía en el campo. Pues eso, que el tema este de los rituales, sanación, brujas, santeros, ya digo, era un tema muy, muy, muy arraigado en nuestra cultura. Ujú. Bueno, lo has comentado, ¿no? Que el primer caso documentado fue el de Manuel Blanco Romasanta, que además fue el primer caso de asesino en serie del que hay constancia.
En fin, un caso que ese sí se ha llevado bastante, sí se ha escrito bastante sobre él. Sí me gustaría que hablaras de esa leyenda negra que rodea a las Urdes. Es muy interesante porque en ese momento, que es cuando además tú colocas la historia, sitúas la historia en un momento muy importante, que es cuando Alfonso XIII decide que se va a dar un paseíto de 4 días por las Urdes. Las Urdes es como la parte más pobre en la mentalidad de la gente, ¿no? En el imaginario de la gente, de tal manera que los habitantes son considerados casi como una raza degenerada. ¿De dónde viene esa leyenda negra? Pues aquí ya digo, bueno, los oyentes que no conozcan nada sobre las Urdes se van a sorprender mucho. Las Urdes es, como tú dices, es la comarca seguramente más aislada, históricamente más aislada y más pobre de España. Eh, y la cuestión es que las Urdes no se sabe muy bien el origen de la leyenda, ¿vale? La primera mención escrita, o primera mención, digamos, de la que se habla de la leyenda negra, y que de hecho es un poco la versión que a partir de la cual nacen el resto, aparece en una obra de Lope de Vega, nada más y nada menos, ¿vale? Que es del siglo XVI. Lope de Vega hace una obra que se titula Las Batuecas del Duque de Alba. Las Batuecas es un pequeño valle que, aunque hoy en día pertenece a la provincia de Salamanca, es limítrofe con las Urdes, ¿vale? Es un pequeño valle muy estrecho, deshabitado, pero que está limítrofe con las Urdes. Quiero decir Batuecas y decir Urdes es prácticamente son sinónimos, ¿vale? Pues en esta obra, Las Batuecas y el Duque de Alba, se cuenta pues una historia de amor, más o menos es una comedia, pero los protagonistas son batuecos, son jurdanos, que Lope de Vega los describe como unos seres, como una especie de infraseres o seres que viven aislados de la civilización, es decir, seres humanos que desconocen a Dios, que viven eso, aislados en sus valles, en una zona remota, pues eso, como una especie de tribus indígenas salvajes del Amazonas o de África, ¿vale? Y esto es en el siglo XVI. ¿Qué ocurre? Que luego, según van pasando los siglos, esta leyenda negra, en lugar de desaparecer, se va incrementando. ¿Por qué? Porque las Urdes, quizá por su orografía, o sea, habría que ver exactamente los motivos, o simplemente por dejadez, las Urdes sigue siendo habitada por gente que vive en aldeas remotas, pero son aldeas que carecen de los servicios más básicos que ya había en España pues hace 2 o 3 siglos. Me refiero que no había prácticamente carreteras. Cuando comienzan a asfaltarse los caminos, pues ellos no se asfaltan. No tienen ningún tipo de servicio médico ni de ambulatorio, ¿vale? Ya digo, estamos hablando pues de los médicos como eran hace un siglo, hace dos, pero es que carecían de lo más básico, es decir, obviamente ni alumbrado público. Luego, pues cuando llega el agua corriente, pues tampoco llega allí a aquella zona. Estamos hablando, pues, ya digo, ni siquiera iglesias. Y ya no hablamos, es que ya digo, es que no hablamos ni siquiera no tenían ni siquiera pues un comercio, mercado, usaban trueque, ¿vale? Era una zona, ya digo, por motivos, aquí ya podemos discutir, de hecho es una comarca sobre la que se ha trabajado mucho a nivel antropológico, a nivel histórico, ¿vale? Hay muchos estudios, y la cuestión es que esta pobreza de las Urdes, este aislamiento de las Urdes, dio pie durante muchos siglos a todo tipo de leyendas, que si era una comarca habitada por personas que adoraban a Satán, que si allí estaba habitado por demonios, por duendes, por brujas. Hay todo tipo de leyendas en torno a las Urdes, y esto consigue que a finales del siglo XIX y principios del XX haya una serie de investigadores, ¿vale? Una serie de académicos, tanto españoles como extranjeros, que se interesan por esto, ¿vale? Hay un autor francés llamado Mauricio Legendre, que se instala en La Alberca. La Alberca es una aldea del sur de Salamanca, una aldea más o menos rica, pero que está limítrofe con las Urdes. Y este investigador francés se dedica a recorrer las aldeas de las Urdes y a describir lo que ve, ¿vale? Y lo que ve son personas que sufren de enfermedades por falta de alimento, ¿vale? Que si el bocio, cretinismo, pues, problemas de crecimiento, etcétera. Personas completamente analfabetas, que van mal vestidas, que habitan en chozos de piedra junto con sus animales, ¿vale? Ya digo, este investigador es un poco el que hizo el principal estudio, que se llama Estudio de Geografía Humana, ¿vale? Y este libro fue el que usó luego Buñuel como referencia para su documental.
Pero digamos, ya digo, a principios del siglo XX, el tema de las urdes, bueno, Miguel de Unamuno también viaja a las urdes, Gregorio Marañón, ¿vale? También, es decir, hay muchos autores importantes que desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista de la antropología, de la medicina, etcétera, se interesan por el problema de las urdes y acuden a las urdes, ¿vale? De hecho, el viaje del rey a las urdes, que ocurre en 1922, es parte de esto. Es decir, hay un momento, por eso, hacia 1920, 1922, en que el tema de las urdes se convierte en un tema de debate nacional, ¿vale? Se habla de las urdes en el Congreso. Gregorio Marañón, que es el gran médico, además digamos, el médico valedor de Alfonso XIII, ¿vale? Que era pues el doctor de cámara, por decirlo así, de Alfonso XIII. Gregorio Marañón viaja a las urdes y convence al rey de la necesidad de que el rey viaje a las urdes, y ya digo, están las urdes en el debate público. Es el momento en que se empieza, pues las urdes se convierte en el símbolo de toda la pobreza y de la dejadez que hay en España. El rey, bueno, ya habría que, pues podemos discutir luego por qué el rey viaja a las urdes, si lo hizo porque realmente quería conocer esa zona aislada, esa zona pobre, o si lo hizo como una especie de viaje de propaganda, un public reportaje, digamos hoy, porque acaba de producirse el desastre de Anual, habían muerto cientos y cientos de soldados en Marruecos y le estaban investigando al propio rey con el expediente Picasso. Es decir, la figura del rey estaba muy inestable hasta el punto de que el año siguiente pues, va a llegar una dictadura de Primo de Rivera. Entonces, muy probablemente el rey viajó a las urdes para desviar la atención, Dictadura que se él hizo un apoyó. public reportaje, el que él apoyó exactamente. Pues él viaja a las urdes, se hace un public reportaje. De hecho, gracias a ese viaje, pues tenemos muchísimas imágenes de las urdes, de cómo eran las urdes en 1922, y son imágenes algunas muy bestiales. Y en torno a este viaje del rey hay, de nuevo, hay todo tipo de leyendas, leyendas o hechos reales, no está muy claro, pero bueno, como que el rey le echaron, en las urdes no había leches, no hay vacas, y le echaron leche de una parturienta en el café, que el rey se tuvo que salir de una casa a la que entró cuando vio el nivel pues eso, el nivel de podredumbre y de la gente viviendo con las bestias ahí en casa, que el rey por lo visto de esto sí que fue real, porque hay una foto de que el rey se bañó, hacía mucho calor, él fue en junio, se bañó en uno de los riachuelos en Azabal, en Azabal era, bueno, no me acuerdo, en una alquería, y ya digo, hay fotografías de él bañándose desnudo, ¿vale? En las urdes. Digo, en torno al viaje del rey se han publicado muchísimos, pues, se ha escrito un montón, precisamente porque es el hecho histórico más conocido en las urdes. Es decir, que un monarca, que un rey de España viaje a esa zona, fue un hito histórico. Digo, los motivos del viaje, de hecho yo en el libro, pues los personajes hay veces que lo discuten, si el rey viajó realmente porque le interesaba la situación de las urdes, o como public reportaje para desviar la atención de otros asuntos nacionales. Pero bueno, también como dice algún personaje del libro, bueno, lo que importa es que detrás del rey vengan las inversiones que promete, tanto da si viene para lavar su imagen o si viene porque está realmente preocupado por las urdes. Pero ya digo, el viaje del rey fue el hito pues el hito de la leyenda negra, porque el rey fue un poco, ya digo, luego se empezaron a hacer una serie de inversiones. Lo que pasa que unos años después, en 1932-33, estas inversiones parece ser que todavía no habían dado mucho resultado, y es el momento en que Luis Buñuel, a través del libro que antes citaba, de Maurice de Gendre, descubre las urdes, y Buñuel decide viajar desde París a las urdes a rodar su documental que casi todos conocemos, ¿vale? Es que es un documental en el que él pues, se introduce en las aldeas más remotas de las urdes y muestra pues, toda la pobreza en que vivían los jurdanos. Pero claro, de nuevo estamos en que Buñuel también tenía sus intereses ocultos, y el interés de Buñuel no solamente era mostrar la pobreza y el aislamiento de las urdes, que lo había, sino bueno, ya sabemos que Buñuel, pues que venía del surrealismo, pues también pues digamos hizo algunas escenificaciones, vamos a dejarlo ahí, como pues bueno, rueda la muerte de un bebé que al parecer pues no se sabe, no parece que estuviera muerto de verdad, o rueda la caída de una cabra por un barranco, la cabra le pegó 2 tiros y tiró la cabra por el barranco, o muestra un burro pues siendo devorado por abejas y el burro lo mató él, parece ser, y las abejas se lo comieron. Bueno, ya digo, pero aún así, pues lo que hace Buñuel es mostrar la crudeza de las urdes, él las escenifica o las exagera, pero volvemos a lo mismo. Gracias a Buñuel tenemos imágenes reales de cómo era la arquitectura y eso, cómo vivía la gente de las urdes en 1930, que estaba, digamos,
a muchas décadas o un siglo de distancia de cómo vivía el resto de España, ¿vale? Obviamente había zonas pobres en España que no eran las Urdes, que seguramente la gente vivía de forma parecida, pero bueno, igualmente la cuestión es que las Urdes, por estos motivos que contaba, se han considerado siempre, pues esto, la leyenda negra, el atraso, la zona más atrasada de España. Que probablemente, seguramente había otras zonas igual de atrasadas, pero bueno, digamos, el galardón se lo han llevado de las Urdes. Y así prácticamente hasta el día de hoy, ¿vale? A día de hoy todavía, me contaba el otro día una lectora que vino a una presentación de mi libro, me contaba que siendo ella todavía niña, adolescente, había turistas, pues pensemos hace 20, 30 años, había turistas que venían a las Urdes y le preguntaban que dónde estaban los enanos, o que dónde estaban los niños deformes que ellos habían visto en el documental de Buñuel. Y claro, decía ella, dice, bueno, pero esto era hace 80 años, hace que dice, la gente hoy en día en las Urdes, pues ya hoy en día pues hay avances médicos, ya hay carreteras, aunque sigue siendo una zona muy remota, muy desconocida, pero bueno, obviamente hoy no tiene nada que ver la situación de las Urdes actual con la que había entonces. Hoy la leyenda negra queda precisamente para esto. Hay muchos festivales que se basan en todo el tema este de los mitos, los duendes, las brujas, todo esto. Se hacen festivales y se hacen rutas turísticas en torno a la leyenda negra y ya de hoy en día lo que queda es esto, es un recuerdo que se usa para atraer turistas y ya no queda, por suerte no queda nada de verdad de lo que es la antigua leyenda negra de las Urdes. Yo estuve hace unos años en las Urdes, nada, muy poquito, pero recuerdo que estaban las casas nuevas, que había gente que había hecho casas nuevas, porque eso se había vuelto como una zona a reivindicar y mucha gente iba ahí a veranear y tenía casas de veraneo, pero se mantenían algunas de las casas originarias y a mí me llamó mucho la atención porque eran las piedras puestas de canto, o sea, no sé cómo, o sea, en horizontal, piedras finas, como lascas casi, lascas gruesas una encima de otra y tejados de pizarra. Y con unas puertas pequeñísimas, o sea, me llamó la atención, ya no sé si serían las casas de verdad o si eran, no sé, sí, eran las casas que quedaban, pero claro, eso no se podía arreglar para vivir ahí con las comodidades de hoy en día, ¿no? Pero sí que se había vuelto como un lugar turístico. Sí, hoy quedan, claro, como tú dices, hoy queda, a ver, hoy en día la gente que viaja a las Urdes, eh, pobreza va a haber poca, ¿vale? Por suerte. Sí que quedan en muchas alquerías y además algunas de las que son menos conocidas. La gente cuando viaja hoy en día a las Urdes, además otro día también lo debatimos en una presentación, la gente va movida por Instagram o por guías de viajes que hay en Internet y van todos a los mismos puntos. Hay una cascada muy famosa, se llama el Chorrito de Ovejuela, hay un meandro que hace el río, que se llama el meandro del Melero, ¿vale? Que separa la sur de Salamanca, es decir, la gente va a los mismos puntos turísticos, pero hay alquerías muy desconocidas, muy pequeñitas, que todavía mantienen parte de esa arquitectura negra, de pizarra negra, tradicional. La hay también, por ejemplo, en la provincia de Guadalajara. Se conservan también hay pueblos, se llaman pues, los pueblos de arquitectura negra, que son pueblos, pueblos de montaña, hechos en los que el material que había para hacer casas es piedra de pizarra. Como tú dices, amontonaban, pues eso, las lajas de piedra, una encima de otra. Fíjate, no Y recordaba que las paredes también eran de pizarra, no lo eso es, sí, sí, recordaba es todo así. de pizarra. Sí, De sí. hecho, claro, la sensación, claro, hoy en día quedan poquitas calles y pocas, que se quedan algunas, muchas, casi todo en desuso y muchas pues están, pues eso, quedan casi de recuerdo para turistas o para historiadores. Pero claro, la sensación, hay fotografías e imágenes, el documental mismo de Buñuel aparece, de cómo, pues eso, los pueblos de las Urdes eran como una especie de caparazones de tortuga, ¿vale? Oscuros en las laderas de las montañas. De hecho, por ejemplo, hay un cómic muy famoso de un autor extremeño llamado Fermín Solís, que se titula así, Buñuel en el laberinto de las tortugas, que luego se llevó al cine además y ganó un Goya. Es una película de animación. Y es que precisamente es esto, las Urdes, el mapa de las Urdes es un laberinto, ¿vale? Si cualquiera lo puede entrar ahora en Google Maps y mirarlo, es un laberinto de caminos, de senderos, de alquerías. Es un laberinto y pensar que en aquella época, pues eso, las aldeas, realmente estamos hablando de que una aldea, una alquería, eran 15, 20, 30 casas de piedra, pues eso, de apenas 1,5 metros de altura, pues eso, en la ladera de una montaña y prácticamente inaccesibles, sino, pues eso, a través de senderos que cruzaban ríos, barrancos, etcétera. Por eso digo que era una zona muy salvaje, muy abandonada, muy aislada, hace 100 años, ¿vale? Otra cosa, ya digo, hay por ejemplo
en el Diccionario Geográfico de Madoz, pues ya se hablaba, hace muchas décadas antes del viaje del rey, ya se hablaba de que las Urdes, la situación de las Urdes era el problema que había era el abandono por parte de los gobernantes, ¿vale? Que por eso digo que al final yo la leyenda, cuando hago una presentación sobre este libro, siempre digo lo mismo, que la leyenda negra de las Urdes, la leyenda negra se resume en pobreza, no hay más. La pobreza es lo que trae todo lo demás. Es decir, a partir de la pobreza viene pues esto, las deformidades, el enanismo, el cretinismo, el bocio, todas las enfermedades propias de allí. Y luego viene pues esto, el tema de las leyendas, demonios, duendes. Claro, al final es una zona aislada, remota, a la que no llega, pues no llegaba en aquella época, no llegaba la iglesia, que eran los que culturizaban la zona, es decir, no llegan los colegios, etcétera. Ya digo, por eso que la leyenda negra, yo siempre lo digo lo mismo, se resume en pobreza. Es una zona pobre, pero sobre todo pobre porque a ningún gobernante, ni digamos, ningún gobernador civil a lo mejor de Extremadura o el obispo de Coria, el obispo de Plasencia, que eran las figuras allí de la zona, a nadie le interesó, por los motivos que fueran, pues en una zona a la que nadie le interesó, de poner pues eso, unas carreteras, unos ambulatorios, etcétera, y fueron pasando décadas, siglos y siguieron igual. Porque hay que pensar que las Urdes tienen una orografía muy complicada, pero geográficamente no están tan aisladas. Hay que pensar que están apenas 70-80 kilómetros de Salamanca, de la ciudad, o sea, de la universidad más antigua de España, junto con Palencia, y una de las universidades más grandes del mundo durante muchos siglos. Y ya digo, es decir, que una persona de Salamanca, que digo, una ciudad súper importante a nivel histórico, puede coger un caballo y en unas pocas horas plantarse en las Urdes. Es decir, que no estamos hablando. De hecho, hay un pasaje del libro, pero no, me estoy extendiendo mucho porque ya digo, es un tema que trabajo mucho. Hay un pasaje del libro donde hay un personaje que es el doctor Álamo, que es el coprotagonista de la novela, y este hombre, hay un momento en el que dice que hay muchos intelectuales, muchas figuras importantes que viajan a las Urdes como si viajaran a Tombuctú. Y a este doctor es que le cabrea mucho decir, es que aquí la gente viene, pues eso, vienen a investigar, a hablar de las Urdes, pero vienen como si fueran a descubrir una zona de indígenas, de tribus salvajes, y hablan de los jurdanos, de la degeneración moral, de la degeneración racial, física de los jurdanos, como si fueran esto, como si fueran animales y no seres humanos. Y dice el doctor, dice mi personaje, dice, y los jurdanos son tan españoles como yo, que soy de Valladolid. ¿Vale? Esto dice el doctor, el personaje, que es una de mis escenas favoritas. También, por ejemplo, hay una cita de Unamuno, que también la coloco al principio del libro, que dice que todos los que viajan a las Urdes van o a intentar acabar con la leyenda negra o a intentar confirmarla. ¿Vale? Es decir, pues eso, van como en busca de la leyenda negra, en busca de lo que decíamos antes, de los enanos y de todas lo que había allí, o van buscando acabar con la leyenda y demostrar que allí no había nada de eso. Bueno, y ya digo, la realidad yo creo que es un punto medio. La leyenda negra existía en el sentido de que existía pobreza, existían enfermedades. Otra cosa es que el origen de la leyenda, pues, sea simplemente esto, sea la pobreza y el desinterés de los gobernantes. Y volviendo a la novela, en este espacio que a mí me parece fascinante, me ha encantado la historia, entre otras cosas, por el lugar que eliges, ¿no? Pero bueno, también el protagonista, Valerio Lubián, conocido como Cristo, ¿por qué lo eliges a él como protagonista de tu historia? Pues no sabría decirlo, la verdad. Decía Hemingway que para hacer una novela hay que colocar una primera línea buena y luego meterle 300 páginas, ¿no? Pues esto fue un poco así. Yo tenía así, no te rías porque es verdad que fue así. Yo tenía en la cabeza todos estos elementos que hemos ido hablando, el crimen real de la Corderina, la ambientación de las Urdes, la época, es decir, tenía todo un poco en la cabeza y no tenía muy claro qué hacer, cómo enfocar este libro. Es decir, tenía ya claro que iba a ser una novela, ficción, y de repente, pues no sé, se me vino a la cabeza la primera frase del libro, que es "Estamos buscando a Cristo", y era esto, un personaje que se llamara Cristo. No sé, me resultó muy atractiva esta frase y a partir de ahí vino todo lo demás, ¿vale? Este Cristo, digamos, es un personaje que fui construyendo a la medida que iba escribiendo. Es un antiguo soldado del ejército, un antiguo sargento, que vive en Madrid, que se ha convertido pues, en un mercenario, en un colaborador de la policía. Y a este hombre, a Cristo, le encargan que viaje a las Urdes en este año, en 1922,
Más que para investigar o resolver el crimen de la niña, ¿vale? Que ha ocurrido en mi novela igual que en la realidad, le mandan que viaje allí sobre todo para evitar altercados en las urdes. Porque, claro, se ha producido el crimen en mi novela y la Guardia Civil lo que ha hecho es dejar de investigar, aparcar la investigación, porque el viaje del rey está a punto de producirse, ¿vale? Es decir, yo lo que hago es cambio el crimen ha ocurrido en 1920, yo lo muevo a 1922 para que coincida casi con el viaje del rey. El crimen en mi novela ocurre unos días antes del viaje del rey. Entonces, claro, envían a este investigador, a este mercenario, a Valerio Lubián, conocido como Cristo, lo mandan a las Urdes más que para resolver el crimen, sobre todo para que vigile un poco y esté al tanto de los movimientos que hay en las Urdes, porque, claro, la población está descontenta de que no se esté investigando el crimen. La Guardia Civil ha dicho que a la niña la han matado unos lobos. La gente, la población de las Urdes está descontenta y pueden producirse altercados. Se están produciendo, de hecho, altercados ahí en las Urdes. Y recordemos, 1922 es una época muy turbulenta en España. Y este hombre viaja desde Madrid a las Urdes y se encuentra, pues eso, con el panorama de pobreza y de aislamiento de las Urdes. Además, pues eso, unas Urdes en las que acaba de producirse un crimen y a las que está a punto de viajar el rey. Sí, como tú dices, un momento muy convulso a nivel político y una historia en la que tratas temas que, bueno, tú me dirás, pero tratas la corrupción, la manipulación de la verdad por parte de las autoridades que quieren, como tú has comentado, que no se sepa la verdad del crimen. Y es una realidad que me recuerda mucho a la actual. Sí, bueno, yo siempre lo digo porque ya en mi anterior libro, El crimen de Malladas, que ya lo trabajamos aquí, yo ya trabajé sobre esta época. Y siempre digo lo mismo, que en la época de la Restauración Española, hablamos más o menos 1874, 1875 o bien hasta 1923, que es la dictadura de Primo de Rivera, o la ampliamos hasta 1931, es decir, hay unos 50, 50 y pico años en España, la época de la Restauración Borbónica, que yo siempre digo que es una época tanto más oscura que la época de la dictadura de Franco. Quiero decir, la justicia en España en estas décadas, en las décadas de la Restauración, era una justicia absolutamente, pues eso, en manos de caciques, justicia corrupta al 100%. El crimen de Cuenca es el hecho más conocido, ¿vale? Que condenan a cadena perpetua a dos hombres por haber matado a otro hombre que ni siquiera estaba muerto, ¿vale? Y la Guardia Civil consiguió la confesión a base de torturas. Esta es la época de la Restauración, ¿vale? Este fue el caso más paradigmático. Luego está el caso del crimen de Malladas, que yo mismo trabajé. Pero es que estamos hablando de una época en la que se sucedían los abusos policiales, ¿vale? Es la época del pistolerismo entre, pues entre anarquistas y pistoleros de la patronal. Es decir, es una época muy turbulenta, ¿vale? La que se enviaban a soldados a morir en Marruecos. La guerra de Marruecos, trabajada, por ejemplo, por Arturo Barea en su obra La Llama, que era una guerra que no valía para nada y que costaba la vida de muchos, cientos, miles de soldados españoles, jóvenes, pobres, que eran enviados allí a morir. Es decir, estamos hablando de una época muy oscura en todos los sentidos. E incluso la política, los dos grandes partidos, ¿vale? Eran los dos partidos llamados dinásticos, partidos de caciques, de gente importante. No eran dos partidos de derecha, uno de derecha y otro de izquierda, no, eran dos partidos de gente importante, de caciques, unos un poquito más liberales que otros, y luego estaban el resto de informaciones que, bueno, era una época oscura desde todos los puntos de vista. Lo que pasa es que, bueno, luego en España llegó la época de la dictadura de Franco y digamos como que toda esta época queda un poco más, no se le ven tanto las costuras o lo que había por debajo, pero ya digo, era una época absolutamente, pues eso, yo que le he trabajado ya, esta es la segunda novela que ambiento en la época, el segundo libro que ambiento en la época. Yo me llevo las manos a la cabeza cada vez que estudio pues cómo se hacía justicia en aquellos años. Sobre si tiene algo que ver esto con la actualidad, yo creo que no, con alguna reserva, me refiero. Hoy en día ni los medios de comunicación, por más comprados que estén muchos sabemos que son pseudomedios, no tienen nada que ver con cómo era en la época. En la época los medios de comunicación estaban en manos de caciques, de personas importantes. Decía, la justicia estaba en manos exclusivamente de personas importantes. Es decir, en aquella época no se podía esperar un trato justo en la justicia bajo ningún concepto. No tiene nada que ver
la justicia con la realidad. Hoy en día yo creo, vamos, esto ya es un poco mi opinión personal, pero bueno, hoy en día yo creo que puede haber, hay muchos casos donde lo sabemos, donde la justicia no es justa o casos de corrupción, etcétera, pero yo creo que en general las cosas han cambiado mucho para mejor, ¿vale? Por más que, ya digo, lo que pasa es que al final siempre nos falta un poco de perspectiva histórica y la época en la que vivimos siempre nos parece la más oscura y la peor de todas, pero ya digo, basta darse una vuelta por la hemeroteca para darse cuenta de que no es así, de que hoy en día lo que nos quedan son, pues eso, tenemos casos muy bestias de injusticias, de corrupción, etcétera, pero claro, hoy en día por suerte yo creo que no es todo así, ¿vale? Sin embargo, en aquella época era al revés, en aquella época la corrupción y la injusticia eran la norma, ¿vale? De hoy por suerte pues yo creo que tenemos a funcionarios públicos que hacen bien su trabajo, por más que haya algunos que no. Bueno, pues con este mensaje positivo, que creo que tienes razón, nos quedamos. Recordad Leyenda de Sangre de Luis Rosso. Muchas gracias, Luis. Nada, Ana, muchas gracias a ti por este ratito y nada, que espero que a los oyentes que se acerquen al libro les guste mucho. Yo creo que sí, la verdad es que es una gran novela. Para no perderte ningún episodio, suscríbete al podcast y si te ha gustado, sería estupendo que le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.